más o menos lo que medio uno escucha, porque hay veces, hay palabras que utilizan que para uno son como vacías y uno no las logra de pronto entender bien o saber qué tan delicado es lo que está pasando, ¿no? Tanto para ustedes como para nuestros hijos. Lo que no, digamos, en lo que no hay derecho o lo que no debe pasar es que sea el gobierno, el Estado mismo, el que financia a ese privado para que haga su colegio. Si usted tiene la plata, puede hacerlo porque tiene el derecho de hacerlo en Colombia. Pero el dinero público, el dinero del Estado, el dinero que administra el gobierno, debe ir a las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas son de todos y de todas, no son de un privado. ¿Ven? Entonces, que el dinero público que maneja el gobierno lo entreguen para financiar una entidad privada, fortalece al privado y debilita al público. Claro, la enmienda pretende que pueda el gobierno financiar las entidades privadas, darle nuestro dinero, el dinero de sus impuestos y el de los de nosotros, a los privados para que los privados crezcan y no a los públicos. Hay una trampita que meten en la ley y es que dicen que van a hacer unos bonos escolares y con eso engañan a mucha gente, probablemente. Es decir, los resultados de las pruebas de sus hijos no dependen solamente de nosotros. Nosotros damos lo que podemos, hacemos lo mejor con el poco tiempo que tenemos y con las herramientas que tenemos. Pero competir en resultados de pruebas no es un asunto de nosotros, no es producto de nuestro trabajo. Mire, pensar que los estudiantes tienen unos resultados en las pruebas por culpa de los maestros y las maestras es desconocer una deuda histórica social que hay en este país. Es desconocer los problemas estructurales que ha tenido este país. Es pensar que mire, sus hijos, incluso sus hijos, van a ganarle las pruebas a los niños del centro de Guainía y de Uribia, de La Guajira y de Leticia y del Chocó, porque aquí hay más y mejores condiciones que allá. ¿Sí? Entonces no lo miremos solo entre Nueva Granada y Argentina, sino Argentina y los que están peor que nosotros. ¿Por qué están peor que nosotros ellos? ¿Porque la gente quiere? ¿Porque los papás quieren y los profes quieren? No, porque hay un problema estructural de injusticia social en este país que es histórico. Hay colegios donde los estudiantes no pueden llegar sino lanzándose colgados por un lazo de atravesar un río. Sus hijos llegan acá en ruta. Sus hijos tienen acá el refrigerio, el almuerzo. Eso no pasa en toda Colombia. Entonces, así como nosotros tenemos unas condiciones que pueden ser inferiores a los de otros, también tenemos unas condiciones que pueden ser superiores a los de otros. Y podemos tener mejores resultados o peores que otros y no depende de los profesores. Insisto, la ley la pasó el gobierno y la enmienda a la ley la hicieron en el Congreso. Para que se entienda eso, porque los medios de comunicación en Colombia tienen el hobby de desinformar de una manera para hacernos ver a nosotros como si nosotros fuéramos sus enemigos. Claro, cuando dicen, hay 3 millones de niños en Colombia que no tienen clases hoy. Ustedes piensan, uy, estos profesores son unos desgraciados. Pero no dicen por qué estamos en las calles y por qué estamos en el paro. Mire, la educación en Colombia es un derecho fundamental. Han dicho en la enmienda a la ley que la educación en Colombia no debe ser un derecho fundamental, sino que debe ser un derecho esencial. Y nuevamente está la trampa. Claro, cualquier padre de familia dice, uy, entre fundamental y esencial, yo prefiero esencial, ¿sí o no? Claro, porque la palabra suena, porque es sonoro, porque, sí, claro, debe ser esencial, está en la esencia, no puede ser alterado. Bueno, les voy a decir por qué dicen esa palabra. Porque en Colombia, las profesiones que hacen parte de derechos esenciales no tienen derecho a huelga. Por eso ustedes nunca ven un paro de doctores, porque los doctores hacen parte de derechos esenciales. Claro, si los doctores van a paro, los pacientes de alto riesgo se mueren.
¿Sí? Son esenciales, no pueden ir a huelga. Pues les cuento que FECODE y la ADE son los sindicatos más poderosos del país. Y diciendo que nosotros nos pasemos a hacer derecho esencial, destruyen FECODE y destruyen la ADE inmediatamente. Nosotros somos lo que somos porque tenemos los sindicatos más fuertes del país. Nosotros decimos paramos y paramos. No se muere nadie, porque no somos derecho esencial. Pero paramos al país. Pero si a ustedes les dicen que es que nosotros estamos en huelga porque no queremos trabajar, pues nos manipulan. Pero si ustedes son astutos, inteligentes, miran noticias, piensan críticamente, dicen, se unen. Y entonces paramos el país. Y entonces nos tienen que hacer caso, nos tienen que, digamos, escuchar. Si somos derecho esencial no podemos protestar. Si somos derecho esencial no podemos protestar. Poner la educación como derecho esencial en Colombia es dinamitar el movimiento sindical de profesores y profesoras de este país. Claro, ¿a quién se conviene que no salgamos a protestar? Pues a los que tienen el poder, han tenido el poder históricamente. A los que han tenido el poder históricamente y que quieren volver a tener el poder después de este gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro. Quieren volver a tener el poder, como sea quieren volver a tener el poder. Y si cuando vuelvan al poder, si vuelven, no tienen maestros que se les opongan porque dinamitaron el sindicato, pues más fácil para ellos hacer lo que se les ocurre. Se meten con la evaluación docente. Mire, nuestra profesión es probablemente la profesión que más evaluaciones tiene. No evalúan a otro profesional de la misma manera como nos evalúan a nosotros. A nosotros nos evalúan más que a cualquier otro profesional. A nosotros nos aplican 4 evaluaciones. La primera, la evaluación de ingreso. Para que nosotros seamos maestros de planta de aquí en la Argentina, tenemos uno, pues que ser profesionales. Muchos de nosotros tenemos maestría y muchos tenemos doctorado o trabajamos por tener un doctorado. Y a pesar de eso tenemos que presentar un concurso para poder entrar a trabajar como maestros de planta de la Secretaría de Educación. Presentar un concurso y pasarlo por encima de cientos de miles de otros profesores que se presentaron al concurso. Si no lo pasamos, no entramos. Punto. Entramos por mérito. Esa es la primera evaluación. O sea, ustedes tienen acá, tienen que saberlo, y lejos de cualquier arrogancia, a 5 de los mejores profesores de Colombia. Porque presentaron una prueba que obtuvieron mejor resultado que miles y miles de maestros que también se presentaron. Esa es la primera evaluación que nos hacen. Nos hacen una segunda evaluación que es el periodo de prueba. Nosotros entramos y tenemos meses, hasta un año incluso, de periodo de prueba. Si no pasamos ese periodo de prueba, nos sacan, así hayamos pasado la primera evaluación. La tercera evaluación es una evaluación de desempeño anual. A nosotros todos los años nos sienta el rector, la rectora, y nos dice, bueno, ¿qué fue lo que usted hizo el año? Muéstrame evidencias. ¿Por qué esto pasó así? ¿Por qué? Y nos dan una nota. Probablemente ustedes no sabían eso. Nosotros cada año nos sacan una nota. Y según esa nota, podemos acceder a ciertas cosas o no. Por ejemplo, beneficios como becas. Si tenemos el puntaje por debajo de tal número, no podemos tener la beca. O sea, nos evalúan también de manera anual. Y tenemos una cuarta evaluación, que es la evaluación de ascenso y reubicación. Si nosotros queremos ascender en nuestro escalafón salarial, tenemos que presentar una evaluación. Si no la pasamos, no ascendemos. 4 evaluaciones. Los abogados no tienen esas 4 evaluaciones, los senadores no las tienen los alcaldes, no las tienen los gobernadores, no las tienen las personas que trabajan en los bancos. Nosotros tenemos 4 evaluaciones. Por ley tenemos 4 evaluaciones. Nadie más las tiene. Bueno, nos dicen ahora en esta reforma, en esta enmienda a la ley, que insisto, proponen desde el Congreso, no desde el Gobierno Nacional, nos dicen ahora que nos van a evaluar según los resultados que obtengan nuestros estudiantes en las pruebas nacionales o en las pruebas internacionales. Claro, eso al ojo y al oído de un padre de familia puede ser muy chévere.
Claro que los evalúen porque mi hijo le va mal en las pruebas y eso es por culpa de los profesores. A mi hijo le fue muy mal en el ICFES, no, que a mi nieto no le vaya a ir así. Que echen a los profesores si mi hijo tiene mal resultado en las pruebas. Eso puede ser muy, muy llamativo al oído de la gente, pero no le ponen el ojo, no le ponen la lupa, no lo analizan. O sea, ningún derecho se ha conquistado a partir de sonreírle a los que gobiernan. Los derechos se han conquistado con la lucha de la gente, con la lucha de la gente. Nosotros, ustedes por eso celebran el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, porque fue manifestación tras manifestación, huelga tras huelga, que hizo que pudiéramos trabajar 8 horas, descansar 8 horas y tener recreación 8 horas. Porque antes se trabajaban 16 y 20 horas por el mismo salario. Los derechos laborales, como los derechos sociales y los derechos económicos, se han conquistado a partir de la huelga y la lucha organizada. No hay otra forma. Entonces nosotros sí les pedimos, primero que se informen. No es lo que vino aquí a decir el profesor Andrés hoy. Yo les dije, y yo primero dije, es un acto político. O sea que también está pasado por mi forma de pensar. Entonces, descontamínense de eso, pero infórmense bien. Vean varios medios de comunicación, vean RTBC, canal 128 o 1128, porque lleva a la gente y entrevista a la gente sin tanto sesgo. Pasan la información. Y miren ese y miren otro, el que más les gusta, y miren otro, y ahí lleguen a una conclusión. Pero infórmense, entiendan lo que está pasando y ojalá respáldennos en esta lucha que, como les demostré con ciertas cosas que dije, es una lucha de todos. La escuela la construimos entre todos. La escuela no somos solo los profes, los estudiantes, los padres de familia. Y a partir de la escuela, el país lo construimos entre todos. Quitan la obligatoriedad del preescolar de 3 años. De 3 años de preescolar. Y lo dejan abierto como educación inicial de 0 a 6 años. Pero quitan la obligatoriedad. Yo les dije ahorita, depende de donde tu hijo va al preescolar, cuál universidad va a tener. Y la mayoría de niños en Colombia no tienen acceso al preescolar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes, adultos, padres de familia, hizo preescolar? Muchos me van a decir, yo no hice preescolar. A mí me mandaron al colegio desde primero. Sí, a los 6 años, me mandaron al colegio desde primero. Porque no había obligatoriedad de preescolar. Si usted podía, lo hacía. Si quería, lo hacía. Si tenía plata para pagar el preescolar al lado de la casa, lo hacía. Si no, desde primero. Pero el preescolar determina a cuál universidad va usted. Imagínese lo grave. Entonces quitan el preescolar como algo obligatorio para las escuelas y colegios públicos de Colombia. Primera cosa, nefasta. Entonces la lucha no es, ahí no nos afecta a nosotros, afecta a los niños y a las niñas de Colombia y afecta a los padres y madres de familia, porque ustedes, si su hijo puede ir a preescolar, ustedes pueden ir a trabajar. ¿Sí o no? Esa es la relación lógica elemental de cómo nos perjudica esa ley a todos, no solo a maestros y maestras. A ver, la educación, nuestra labor como maestros y maestras es una acción política. Esto hay que dejarlo claro. Cada cosa que nosotros decimos, cada cosa que enseñamos, tiene que ver también con nuestras posturas personales y con lo que creemos. Como ustedes, siendo padres de familia, ustedes creen en unas cosas, saben algunas cosas y se las enseñan a sus hijos. Eso lo hacemos también nosotros. Nosotros no podemos separar nuestra forma de pensar con nuestro ejercicio como maestros y maestras en la aula de clase. No lo podemos separar. En la historia de Colombia han pretendido que lo separemos, que no digamos nada con relación a la política, que no tengamos postura, que seamos maestros que cumplen órdenes y no maestros que piensan por sí mismos. Pero pues resulta que no, mala noticia, nosotros somos maestros que pensamos por nosotros mismos y que actuamos consecuentemente con lo que pensamos. Eso, como para dejar claridad, que nuestro ejercicio como maestros y maestras tiene que ver en todo momento con la acción política. Ahora, decía yo que no es una protesta, no es un paro contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. No lo es.